Ahora sí, Dios les bendiga. Hemos tenido un poco de problemas, ¿verdad?, con la transmisión estas últimas semanas. Pero veíamos que dentro del discipulado de Jesús había muchas personas, ¿verdad? Estaban los 5,000, siempre lo hemos hablado, ¿verdad? Estaban los 72 que el Señor envió y que dice que empezaron a ver milagros y venían emocionados porque hemos visto milagros y hemos visto sanar enfermos, hemos visto personas ser liberadas de demonios, y estaban muy felices por eso. Y el Señor les dice: miren, más bien alégrense que sus nombres están escritos, dice, en el libro de la vida, porque lo otro era temporal, ¿verdad? Era para acá. Por ejemplo, una sanidad nos puede durar 100 años, pensemos, pero la vida eterna es, como dice el nombre, ¿verdad?, por toda la eternidad. Y luego estaban los 12 que hemos mencionado, los discípulos de Jesús. Luego estaban aquellos 3 que subieron al monte de la transfiguración. Y por último, Juan, que se recostaba, dice, ¿verdad?, en el pecho de Jesús. Vemos eso, que siempre van a haber grupos, y por eso no es de extrañar. Yo creo que el Señor quiere que entendamos que, como dijo en una oportunidad, no todo el que en el reino de los cielos. Yo me recuerdo cuando llegué a la iglesia, cuando empezamos a llegar, yo me recuerdo que miraba a toda la gente de la iglesia que daba la bienvenida a la entrada, y que son perfectos, que no tienen ninguna falla, que son casi... Miren que los ojos en Jesús. Habla, no puesto los ojos, la gente se emociona, empieza a gritar y dice malas palabras, y de pronto hasta empiezan a tirar bolsas con agua. ¿Querés ir así? Sí voy. Entonces ya está advertido, ¿verdad? No se lleva una sorpresa en lo que va a suceder. Y de igual forma, entonces, Dios creo que trata de advertirnos a nosotros que no todos los que están dentro de la iglesia a nivel universal, no hablemos de nuestra congregación, sino hablemos de toda la iglesia a nivel universal, tienen el mismo compromiso con Dios y la misma entrega con Dios, ¿verdad? Hemos oído hablar que llegan en una oportunidad con el apóstol Pablo y le dice: mira, hay otros que están predicando y predican mejor que tú. Y le dice: a la verdad, dice, algunos predican por rivalidad, dice, o para causarme más molestia en mis cárceles, dice. Pero sea como sea, dice, Cristo está siendo predicado. Pero entonces Dios quiere que nosotros, como iglesia suya, como amada, porque Él tiene cuidado de su iglesia, ¿verdad?, quiere que sepamos que no todo lo que vamos a ver dentro del pueblo cristiano, dentro de las iglesias, pastores, ministros incluso, tienen el mismo compromiso, la misma intención del corazón y la misma búsqueda delante de Él. Y trata de advertirnos para que entonces nosotros no tropecemos al ver a las otras personas caer, ¿verdad?, o alejarse del camino del Señor, porque aquí veíamos en este versículo, Juan 6:66, que dice: desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. No habla de esas multitudes que le seguían, no habla de los que solo llegaban como Nicodemo a hacer preguntas y a escuchar, o de los que hacían preguntas capciosas en la sinagoga, ¿verdad?, para ponerlo a prueba, sino habla de personas que habían sido enseñadas por Él y se habían puesto a aprender. Porque ¿qué es un discípulo? Cuando vemos a veces esas películas chinas, ¿verdad?, de Kung Fu, dice: está bien, te voy a tomar como mi aprendiz. Ese es un discípulo, ¿verdad? Es alguien que es instruido, que es enseñado y que está recibiendo la instrucción de parte de Dios y va aprendiendo y va caminando. Pero también vemos en esas películas que muchas veces
se vuelven en contra de todos los principios que aprendieron. Y eso está pasando acá en la Biblia. Ahora, el Señor nos advierte, yo creo, por dos razones. Una, para que nosotros tengamos cuidado de nuestra salvación, ¿verdad? Porque todos nosotros estamos expuestos, ¿verdad?, a tantas cosas. No solamente al pecado, sino que también muchas veces estamos expuestos a las pruebas, a las dificultades. Cuando nosotros vemos en la parábola del sembrador, dice que los afanes del mundo y las riquezas ahogaban la palabra, o las pruebas de este mundo ahogaban la palabra y no dejaban que diera fruto. Entonces, el primer llamado es hacia nuestra vida, ¿verdad? Por eso aún el mismo apóstol Pablo habla y dice: yo de esta manera corro, dice, golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Ahora, el apóstol Pablo reconocía que él podía ser descalificado como ministro de Dios, como perito arquitecto de la iglesia, como alguien que había enseñado la palabra. Y cuando le escribe a Timoteo, le dice: ten cuidado. Y cualquiera hubiera pensado, ¿verdad? Y hubiera dicho: ten cuidado de los falsos obreros, o ten cuidado de las pruebas, o ten cuidado de las Jezabeles que habla Apocalipsis, o ten cuidado. Y podríamos enumerar un montón de peligros y un montón de cosas a los cuales la iglesia está expuesta. Pero el apóstol Pablo viene y le dice: ten cuidado de ti mismo, dice. Y entonces nos damos cuenta que muchas veces el peor enemigo que podemos tener no solamente es Satanás, ¿verdad?, o el diablo, que el Señor lo reprenda. Siempre pensamos y decimos: es que el diablo aquí, el diablo allá, y el Señor lo reprenda, ¿verdad?, como dijo aquel ángel en el libro de Judas, porque ha tratado de hacer caer a la humanidad desde el inicio, ¿verdad? Cómo fue envolviendo a Eva en todo el engaño, cómo fue trabajando su vida hasta que fue cediendo y le fue lavando el cerebro, como decimos, o la fue trabajando hasta que finalmente ella misma accedió a hacer lo que el enemigo quería a través de la serpiente. Pero aún a pesar de todo eso, el apóstol Pablo dice: mira, ten cuidado de ti mismo. Porque en otro pasaje va a hablar la Biblia y dice que engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas, dice, ¿y quién lo conocerá?, dice. Fíjense que a veces nosotros podemos juzgar a las personas por su apariencia exterior, ¿verdad? ¿Se recuerdan que de hecho en el libro de Samuel, cuando van a ungir a David, dice: ahí viene ese general del ejército de Israel, ese ha de ser el próximo rey de Israel? Y va el profeta y quiere ungirlo, va directo hacia él para ungirlo, y el Señor le habla y le dice: no, espérate, no es él. Y se repite en varias ocasiones con los hermanos de David, hasta que el Señor viene y le dice: el hombre ve, dice, lo que está delante de sus ojos, mas el Señor juzga el corazón. A veces, por ejemplo, con los artistas, ¿verdad?, o con las estrellas de cine. A veces hay artistas de música o estrellas de cine que se ven muy bien por fuera. Uno los ve y hasta se ven físicamente atractivos, se ven radiantes, se ven llenos de vida. Pero cuando los vemos actuando o cantando, muchas veces están, por ejemplo, cantando cosas que van en contra de Dios, o que promueven el pecado, o que se rebelan en contra de lo que Dios quiere para ellos. Entonces su apariencia física o su apariencia exterior
no revela exactamente lo que hay en el corazón. Y por el contrario, ¿verdad? En otras ocasiones, nosotros podemos venir y descartar a otras personas, ¿verdad? Ese ladrón en la cruz, pero si ese fue el que se robó la bicicleta de mi vecino, ese fue el que fue a asaltar un banco, y pudieron haber empezado a hablar un montón de cosas, pero cuando él le habla al Señor y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Dios ve el corazón y deja atrás todo lo malo que había pasado para darle una nueva oportunidad a esa persona. Miren qué interesante todo esto. Pero entonces ahora, si nosotros estamos como iglesia en medio de todo este movimiento, ¿verdad? Donde se levantan, como dicen, lobos vestidos de oveja, y en otro pasaje aún dice que se buscarán maestros, dice, conforme a sus propios deseos. No, es que a mí me gusta ir allá porque allá hablan de lo que a mí me gusta, porque allá no atacan el pecado, porque allá, eso es buscarse maestros, ¿verdad? Conforme a sus propios deseos y no conforme a lo que dice la palabra. Por eso muchas veces, aunque sabemos que el evangelio es un evangelio de amor, de libertad, de consolación que el Señor trae, pero de vez en cuando viene el Señor y también nos jala las orejas, ¿verdad? Dice: aquí yo los exhorto para que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso lo dijo por mí, ¿verdad? Podría decir alguien, pero es para bien, ¿verdad? Dice: ninguna reprensión al tiempo presente, dice, parece ser causa de gozo, pero después produce un fruto que es para bendición. Pero entonces viene una pregunta y habla el Señor. Dijo entonces Jesús a los 12, verso 67, y les hace una pregunta y les dice: ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿O iros también vosotros? Miren lo que está haciendo Jesús. Dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y eso también nos habla de lo que va a hablar más adelante la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando advierte que antes de que venga el anticristo, dice que muchos apostatarán de la fe. ¿Pero qué es apostatar de la fe? Porque la fe es un regalo. Dice: no por obras para que nadie se gloríe. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios dio a su Hijo por nosotros. Fue un regalo de salvación para nuestras vidas. Y entonces Él no la quita, pero nosotros podríamos devolverla. Y eso dice la Biblia que va a pasar en el final de los tiempos. Y que nosotros creemos que por todo lo que está pasando y todas las señales cumplidas, y cuando dice la ciencia se aumentará, correrán de aquí para allá, oiréis de guerras y rumores de guerras, todo Mateo 24 se está cumpliendo. Entonces el tiempo que el Señor venga está cerca, pero es en este tiempo donde muchos van a apostatar y van a volver atrás. ¿Qué pasó en el tiempo de pandemia? ¿Cuánta gente que asistía a las iglesias dejó de asistir y dejó de creer en Dios? Fíjense que se pelearon con un hermano, se pelearon con un servidor, se pelearon incluso con un pastor y se pelearon con Dios. ¿Y qué culpa tiene Dios de todo lo que está pasando si Él ha advertido con tiempo, ¿verdad? Decir: miren, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No pongas tu mirada en los hombres, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿por qué lo advierte? Para que en medio de todo este movimiento la gente diga: bueno, si tú te quieres ir, es tu decisión, pero yo sigo adelante.
porque yo sé en quién he creído. Y así dice la palabra, ¿verdad? Yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Y entonces Jesús les hace la pregunta a los 12, a los más cercanos del círculo, y les pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, o de los que nos ven a través de internet, que siempre nos ven, ¿ha pensado alguna vez en regresarse atrás y en dejar un tiempo el camino del Señor? Miren, a veces nos cansamos de normas humanas y de imposiciones humanas que pueden haber, ¿verdad? Decimos: es que yo estoy cansado, es que en la iglesia solo que no robarás, que no matarás, que no cometerás adulterio, y los 10 mandamientos, y me tienen así del cuello, estoy como atado, y yo quiero ser libre. Y en el mundo hablan de libertad, ¿verdad? Y para ellos la libertad, y lo dice el apóstol Pablo en otro pasaje, para ellos la libertad es decir: quiero ser libre, aquí está el pecado, me entrego como esclavo ante ti, dice. Y entonces no es libertad, porque ellos creen que son libres, cuando en realidad son esclavos del pecado. Aquí estoy, yo soy libre de decidir. Mentira. El pecado lo tiene como una cadena aquí al cuello, como aquellas que le ponen a los perros, de ahí una cadena. Dice: ay, mejor voy a ir este domingo a la iglesia. Quieto, no te vas a la iglesia. Y ahí están cautivos, ¿verdad? Y entonces el Señor les habla, le dice: ¿acaso quieren irse también vosotros? ¿Queréis iros también vosotros? Ahora, cambiemos del pecado y pensemos en un momento en las dificultades de la vida que pueden haber también. Miren cuántas dificultades pueden haber en la vida. Otra vez, volviendo a todo esto que ha pasado en pandemia y todo esto, necesidades económicas. A veces el dinero, ¿verdad? Y el afán del dinero se puede comenzar a volver una preocupación. Y luego, quien ya tiene dinero se vuelve en un lazo porque quiere más y se vuelve en una ambición. Ay, es que si tuviera por lo menos un carrito así sencillo para ir a la iglesia, no faltaría. Ay, ahí está el carrito. Y después: no, es que ahora quiero un carro más lujoso y quiero más. Entonces no se conforma, no hay un conformismo. Pero en medio de todo eso puede ser un motivo de tropiezo, ¿verdad? Y decir: me quiero liberar de esto, quiero ser libre de esto, para ir a buscar mi vida, para ir a buscar mi libertad. Pero viene el apóstol Pedro y me impresiona lo que responde acá, y le responde Simón Pedro. Él estaba hablando a los 12, pero él toma la iniciativa y le dice: Señor, dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, esto es impresionante, porque él no dijo: Señor, ¿a quién iremos si tú eres el que multiplica los panes? Él no dijo: Señor, ¿a quién iremos si tú eres el que sana a los enfermos? Señor, ¿a quién iremos si tú eres el que liberta demonios? Y lo pudo haber dicho, porque Jesús es el que hace todas esas cosas en nuestra vida. Pero él se estaba enfocando en algo más importante, porque él dice: tus palabras son espíritu, porque así lo dice más atrás acá, lo dice en el verso 63, la segunda parte, dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice. Y entonces el apóstol Pedro habla acá y dice: ¿a quién iremos, Señor? Mira, Señor, yo si quiero puedo ir y trabajar. Yo soy pescador, puedo ir. Aquel día me dijiste: tira el anzuelo, saca un pez, el primer pez que saques tendrá una moneda en la boca, paga tu impuesto y el mío. Yo lo puedo hacer, Señor. Yo puedo hacer eso. Sanidad, pues más que bien podría ir con aquel médico.
que me atienda, que me revise, me da un tratamiento. Alguien que me escuche, que me pueda escuchar y desahogarme. Puedo ir con un psicólogo, ¿verdad? O con alguien del mundo para ser atendido. Pero las palabras que tú nos das, esas palabras que son vida, nadie más las puede dar. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Aunque buscáramos en cualquier parte, no podríamos encontrarlo. Esas palabras que son vida. Ahora, ¿por qué son vida? Porque vienen y empiezan a transformar nuestro corazón, ¿verdad? Empiezan a hacer una obra en nosotros. A mí me impresiona la vida de la samaritana, porque la samaritana había estado buscando, como quizá lo hemos hecho nosotros muchas veces. Hemos buscado en muchas cosas. Yo les he contado mi testimonio. Miren, cuando yo era adolescente, yo tuve la vida del adolescente ideal. ¿Sí? Tenía todo lo que un adolescente pudiera desear: carro, casa, sueldos, puntos, como dice aquel anuncio, ¿no? Tenía todo lo que un joven, un adolescente desearía. Pero en medio de ese anhelar que yo tenía en mi vida, yo decía: quisiera tales zapatillas deportivas o tales tenis, y me los compraba. Tal reloj y tal marca suiza, y me lo compraban, y así, y tenía todo. Tuve casi todo, les podría decir, porque uno creo que nunca puede tener todo, ¿verdad? Pero tuve casi todo. Y cualquier otra persona que viera podría decir: ese dichoso, ¿verdad? Tiene todo en la vida, no le falta nada. Pero en medio de todo eso había momentos en que yo alcanzaba las cosas materiales y volvía a sentir un vacío dentro de mi vida. Sentía que me faltaba algo, que me faltaba más, y por eso volvía a decir: bueno, tal vez si tuviera esto u otro, y lo volví a alcanzar y no volvía a obtener. Y por eso aquí el apóstol Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Hay muchas cosas más que puedo encontrar afuera, pero lo que tú nos das no lo puedo encontrar en ninguna parte. Ahora, yo hablaba hace poco, compartíamos en ese congreso de Tapachula, que muchas veces podemos acercarnos a Dios con el corazón equivocado, ¿verdad? Podemos acercarnos a Dios y engañarnos, porque dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y el corazón nos puede engañar y decir: ay, qué lindo estás, te felicito, porque ahora sí estás buscando a Dios. Pero yo puedo testificar por mí mismo. Yo les contaba, ¿verdad?, que iba con este mi amigo, que empezamos a ir al grupo de jóvenes. Pero muchas veces cuando empezamos a ir, íbamos porque nos gustaba alguien. Nos gustaban unas jovencitas del grupo de jóvenes. Y entonces íbamos con otra intención, con otra intención dentro del corazón, que no era genuinamente buscar al Señor. Por eso dice la Biblia: me buscarán, dice, y me encontrarán, dice, cuando me busquen de todo corazón. Pero como hoy en día las personas, o nosotros muchas veces, no estamos buscando al Señor realmente de todo corazón, no lo encontramos. Y como no lo encontramos, no hemos saboreado eso, si se puede llamar así, o disfrutado ese evangelio que dice: Señor, no, yo no estoy aquí por la multiplicación de panes. Señor, yo no estoy aquí por las sanidades. No estoy aquí por la liberación de demonios. No estoy aquí porque nos mandaste en parejas a liberar demonios y a hacer sanidades. Porque hasta eso podría ser un motivo, ¿verdad? Hay gente que muchas veces se siente más importante sirviendo al Señor de lo que se debería sentir. Miren qué tremendo eso. Y Dios tenga misericordia de nosotros,
pero yo lo veía también en mi iglesia. Lo veía en esa iglesia cuando era adolescente, que mucha gente anhelaba servir a Dios y tener un privilegio, no por la necesidad que era impuesta de parte de Dios, sino por sobresalir y resaltar. Y como lo hemos platicado a veces con Miriam, por tener un puesto y un poder eclesiástico. Es que él tiene tal título en la iglesia y casi que todos le tenían que rendir pleitesía. Ahora, miren cómo podemos caer nosotros. Podemos caer en esas cosas. Acercarnos a Dios, pero no acercarnos con el corazón correcto. Y entonces dice el Señor, me buscarán y me van a encontrar. Pero sí y solo sí, como aquellas operaciones de lógica matemática, sí y solo sí, cuando me busquen de todo corazón. Pero muchas veces llegamos, como llegué yo de adolescente, ¿verdad? Ay, mira, ya están sentadas, ¿verdad? Y otra intención. Bueno, a veces el Señor en su misericordia puede usar esas cosas, ¿verdad? Porque ya ahí dentro nos agarró y nos cambió y después se nos olvidó, ¿verdad? A veces Dios puede utilizar esas cosas. Pero miren qué ha pasado, por ejemplo, en muchas iglesias en Guatemala. Es que ahí va el presidente, ahí va el ministro, ahí va, y mucha gente corrió a esos lugares porque decía, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor ministro? Mucho gusto. Tal vez así me va conociendo y me consigue un trabajo en el gobierno. ¿Pudo haber pasado? O quizá pasó, ¿verdad? Pero entonces hay muchas intenciones que pueden venir a nuestro corazón y por las cuales no encontramos y no disfrutamos el verdadero evangelio. Y sigue hablando acá y dice verso 69, y nosotros hemos creído, dice, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Que es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Y cuántos saben que Él está aquí en medio de nosotros esta mañana? Miren, yo le he dicho al Señor, y lo dijo Moisés también, ¿verdad? Señor, si tú no vas con nosotros, dice, si tu presencia no va con nosotros, nosotros no iremos. Que donde vayamos, tú vayas con nosotros, ¿verdad? Que vaya tu presencia a cualquier lugar, porque hoy en día también podríamos llegar a un lugar donde no esté la presencia del Señor, donde el Señor no se manifieste, donde tengamos un montón de amigos y donde tengamos coinonía tal vez, o donde hasta podamos hacer contactos de trabajo y si no tengas pereza yo te lo hago, pero no está Él. Fíjense, lo hemos mencionado muchas veces, ¿verdad? Que eso le pasó al pueblo de Israel. Dijeron, traigan el arca del pacto para la batalla, y vienen, y como no estaban bien delante del Señor, perdieron la batalla y perdieron el arca del pacto. Y luego cuando reconstruyeron el templo de Salomón, era un templo hermoso, tenía oro, joyas preciosas, era muy elegante, pero no tenía el arca del pacto, que era la presencia del Señor. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan cuando empezamos a reunirnos en la carpa allá en Querendaro, ¿verdad? Y no teníamos ni piso, sobre la pura grama, ¿verdad? No teníamos ni paredes, ¿verdad? A veces cuando nos soplaba el viento y ya las últimas veces sentíamos que hasta nos iba a llevar con todo y carpa. Pero, ¿qué nos hacía estar ahí? La presencia del Señor. Saber que el Señor iba a estar ahí. Fíjense que yo les decía a estas personas de Tapachula, miren, yo les aseguro que si dijéramos
miren, el ministro de Economía va a estar el domingo en la iglesia. Se llena acá, se abarrota de gente, y todos, muchos hasta con su currículum ahí, ¿verdad? Aquí, mira, aprovechando que vino acá, qué bueno que nos anda visitando, y qué alegre que también es cristiano, por si acaso aquí está mi currículum. Se llena, porque están viniendo a buscar algo más. Pero me gustó mucho, y lo compartíamos la semana pasada, lo que testificaba Mirnita, que necesitaban hacer algo ahí en donde ella vive, ¿verdad? Ella dice, si voy a hablar con estas personas, no van a hacer nada, y ya sé que es complicado, mejor voy a ir y voy a hablar con el Señor, ¿verdad? Voy a hablar con el Señor para pedirle que Él sea el que toque los corazones, ¿verdad? Y mueva a las personas. Y entonces lo mismo sucede en medio de nosotros. Y ella contaba, fue a orar y le fue a pedir al Señor, y Dios movió el corazón de las personas para hacer lo que tenían que hacer ahí en su colonia donde ella vive, y lo hicieron. Pero nosotros venimos, y en lugar de acercarnos a Dios, muchas veces nos acercamos a los hombres. A mí no se me olvida lo que decía un pastor, y decía, miren qué interesante esto. ¿Por qué Lázaro, el de la historia que contó Jesús, que lo estudiábamos unas semanas atrás, por qué siempre fue un mendigo a la puerta del rico? ¿Por qué si él era un hijo de Dios? Y después se fue al seno de Abraham. Y en el seno de Abraham estaba muy bien y fue bendecido. Pero ¿por qué él fue un mendigo toda la vida? ¿Será que era la voluntad de Dios que él fuera mendigo siempre, que siempre estuviera mal? Si dice la Biblia, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces analizamos y vemos y decimos, bueno, su alma no prosperó, porque si su alma hubiera prosperado lo demás, o tantas cosas más que pudieron haber pasado. Pero este pastor decía, ¿saben por qué? Él le preguntaba al Señor, dice, ¿por qué Lázaro siempre fue un mendigo? Porque él, en lugar de ir delante de Dios, fue a mendigar delante de un hombre. Pero si él hubiera ido delante de Dios a pedir, Dios hubiera tocado los corazones de los hombres, como en el testimonio de Mirnita. Ahora avancemos más acá, y miren, entonces dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces no estamos hoy delante de hombres, sino estamos delante del Señor. Y el Señor es capaz de hacer todas las cosas. A mí no se me olvida un canto que cantábamos, valga la redundancia, hace años, que decía, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, Espíritu Santo, quédate aquí. ¿Por qué lo cantábamos? Porque sabemos que donde está el Señor, ahí hay libertad, y empiezan a ocurrir cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y en nuestro corazón. Pero miren ahora lo que dice el verso 70. Y dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo, dice. Ahora miren a qué nivel llega Jesús. Y creo que si yo hubiera estado ahí en el discipulado de Jesús, me hubiera sentido medio ofendido quizá, ¿verdad? ¿Cómo así, Señor, que uno de vosotros es diablo? ¿Cómo así que no somos los de confianza? Pues si no, tú subiste al monte a orar y pediste revelación al Señor para poder elegirlos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos ahora, porque ya conocemos toda la película, ¿verdad? Pero quien no ha conocido toda la historia, acá se queda, ¿y qué está pasando? ¿Y por qué está diciendo esto el Señor?
que dice, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Y entonces, ¿cómo es que Jesús escogió un diablo? Le faltó discernimiento, le faltó revelación. ¿Qué pasó ahí? Ahora, ¿por qué lo deja el Señor? ¿Por qué lo deja el Señor acá? ¿Por qué no lo muestra ahora a nosotros, verdad? Porque otra vez como hablábamos, como dice ese dicho, en guerra avisada no hay muerto, ¿verdad? Ya estamos advertidos de las cosas que pueden suceder y también advertidos sobre nuestra propia vida, ¿verdad? Como decía Pablo, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, venga a ser descalificado. Él sabía que aún él, como perito arquitecto de la iglesia, podía apartarse del Señor. Entonces, dice, aquí lo aclara y dice, hablaba de Judas Iscariote, dice, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, ¿qué estaría buscando Judas? Un pastor decía, y como imaginando un poco, ¿verdad? Decía, quizá Judas iba buscando el dinero y por eso él fue tesorero. Le tocó ser el tesorero porque a él le pedían, ¿verdad? Era el tesorero de los 12. O quizá Judas iba buscando el rey de los judíos, pero no el rey del reino espiritual, sino el rey que lo pusiera de ministro. Que dijera, Judas, ahora mira, vas al palacete oriente, ¿verdad? Y ahí vas a gobernar sobre tal región. Quizá iba buscando eso, pero no sabemos qué era lo que pasaba. Y también dice después el Señor, dice, de los que me diste, ninguno se perdió, dice, excepto el hijo de perdición. Entonces habla que hay algunos que ya vienen perdidos y vienen a ejercer una función dentro del cuerpo, porque al final Judas cumplió una función que fue entregar a Jesús, porque Jesús tenía que morir por todos nosotros. Por eso el Señor también habla y dice, Señor, y entonces, ¿cómo vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a diferenciar? Porque cuando empezaron a reconstruir las murallas, cuando volvió el pueblo con Nehemías, y que también lo estudiábamos hace algunas semanas, dice que se acercaron enemigos cuando vieron que no podían detener la obra y estorbarla. Se acercaron y les dijeron, es que miren, nosotros también venimos a edificar con vosotros. Pero ellos no querían edificar, ellos querían estorbar la obra de Dios. Y eso podría estar pasando en este tiempo, gracias a Dios, no aquí, pero en algún lugar del planeta donde hay cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y donde nos escuchan. Pero también el Señor nos advierte a nosotros para que nosotros estemos alertas y no caigamos en esos movimientos. Y entonces quiero ir terminando ya el día de hoy, porque decimos, bueno, y entonces, ¿cómo voy a distinguir? ¿Cómo voy a saber quién realmente quiere edificar y quién no? ¿Quién realmente quiere edificar la obra y quién solamente quiere venir a sobresalir o quiere venir a estorbar o quiere venir a destruir lo que Dios está edificando? Porque nosotros, al igual que el pueblo de Israel, cuando empezó a levantar las murallas, nosotros hemos estado edificando casa al Señor. Y no solamente esta casa física, sino esta casa espiritual que somos nosotros, ¿verdad? Buscando, consagrando, anhelando, pidiéndole al Señor por un avivamiento. Hemos orado, el Señor, manda músicos, que haya un tecladista, que haya un guitarrista, que haya alguien de batería,
manda más ministros y miren cómo nos ha bendecido con ministros de la palabra. Yo me gozo de veras, pero hemos estado edificando. Pero en esa edificación el Señor quiere que nosotros tengamos cuidado. Y entonces dice, bueno, y con esto voy a concluir ya el día de hoy, ¿cómo distinguimos? ¿Verdad? ¿Cómo permanecemos para no volver atrás como estos discípulos que habla la Biblia? Que dice que volvieron atrás y ya no anduvieron más con Jesús. Hoy si vamos y hablamos con muchas personas que ya no están en las iglesias, que ya no están buscando al Señor. No, es que ahí son una partida de hipócritas. ¿Cuántos han oído eso? Yo lo he oído muchas veces. Lo he escuchado muchas veces. No, es que ahí solo el dinero les importa. Es que eso solo viendo cómo le sacan el dinero a la gente. Cuando la Biblia dice que cada quien dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces eso es mentira. Pero bueno, en algunos lugares quizá no es mentira, ¿verdad? Pero entonces yo le preguntaba al Señor y le digo, ¿cómo distinguimos ahora para no perdernos? Y entonces el Señor habla y dice, por sus frutos los conoceréis. Porque un árbol bueno, dice, no puede dar frutos malos, dice. Como cuando habla también en Santiago de la lengua, ¿verdad? Dice, no puedes con tu lengua bendecir a Dios y con esa misma lengua después, como hizo Pedro, ¿verdad? Cuando, miren, aquel también es de los discípulos de Jesús y empieza a hablar, a maldecir y a hablar cosas. No, yo creo que no, porque los que andaban con Jesús no hablan así. Los que andaban con Jesús han dado fruto aún en su boca, ¿verdad? Por eso la Biblia menciona y dice, fruto de labios, dice, que confiesen su nombre. Pero en Santiago dice, no podemos, esa lengua, dice, por un lado bendice a Dios y por otro lado maldice a los hermanos. A mí me ha pasado a veces en el tráfico, y hablábamos el otro día con Mirnita, creo yo, pero no nos debería pasar, tal vez no a ese punto, ¿verdad?, de decir tremendas palabras, pero a veces uno sí se enoja, ¿verdad? Dice, pero, y dice algo que no debía decir, ¿verdad? Tal vez sin decir una mala palabra, pero uno se molesta. Pero entonces el Señor nos habla y quiere que nuestra vida dé frutos. Que nuestra vida dé frutos, que la gente pueda ver en nosotros a Cristo, ¿verdad?, manifestado en nosotros. Y por eso es de que estamos acá buscándole, ¿verdad? Y también de esa forma vamos a poder distinguir a los que no son por los frutos que dan. Hablábamos esta semana con el doctor Pre, estábamos platicando y decíamos, es que tal persona tenía mucho talento, tenía mucho, pero sus frutos, su vida, su comportamiento dejaba mucho que desear. Entonces no era deseable. Y hablábamos también, y hablaba con otro pastor, porque yo decía, ¿cómo es que el verdadero ministro de Dios muchas veces no tiene necesidad de pararse, ¿verdad?, de estar en un lugar, pero como decía el profeta, me es impuesta necesidad, ¿verdad? Y dice un profeta, yo dije, ya no hablaré más, ya no voy a decir nada, pero luego había un fuego dentro de mí que ardía, dice, y que no me podía dejar hasta que volví otra vez a hablar de lo que Dios tenía. Hoy sí, termino. Y entonces Dios quiere en nosotros que
que podamos manifestar verdaderamente esos frutos de Dios en nuestras vidas. Y que no desmayemos, ¿verdad? Que no seamos de los que vuelven atrás, sino que podamos ser de los que permanecen en Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces, verdad, desmayamos? ¿Cuántas veces nos podemos hasta desanimar, decepcionar de las personas? Pero yo siempre decía algo: decepcionémonos de todos, peleémonos con todos si quieren, pero jamás con el Señor. ¿A quién iremos, verdad? ¿Qué es lo que el mundo nos pudiera ofrecer se podría comparar a lo que Dios nos da? Cuando Abraham rescató a Lot y a un montón de personas más que habían sido llevadas cautivas de Sodoma y Gomorra, dice que el rey de Sodoma le dijo: quédate con el dinero y solo dame las vidas, le dice, o dame las almas. Y él dice que dijo: no, yo no te voy a recibir el dinero, aquí está todo, le dijo. Para que después no digan: el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Pero ¿saben qué es lo que me impresiona? Que al final, cuando la Biblia habla de Abraham, dice: y Abraham era muy rico, dice. Entonces Dios le dio todo lo que quizá el mundo le ofreció en algún momento para alejarlo de él o apartarlo de él. Al final Dios se lo dio, pero se lo dio bien. Por eso dice: la bendición de Dios es la que enriquece, dice, y no añade tristeza con ella, dice. Y hoy el llamado, y ya terminé, es para que le pidamos al Señor que no haya nada que nos pueda apartar de Él. Y aún lo que el mundo nos pueda ofrecer, ¿verdad? Y aún lo que el mundo nos pueda dar, a Jesús se lo ofrecieron, ¿verdad? Dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué vas a esperar más tiempo? No, ahorita te lo facilito. Aquí, mira, solo firmas acá donde dice: postrado te adoraré, y ya, todo es tuyo. Pero Jesús permaneció fiel. Y después dice la Biblia que Dios lo elevó hasta lo más alto, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cualquier cosa que el enemigo pueda ofrecernos o nos haya ofrecido no se compara a tener al Señor en nuestras vidas. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Allá también pueden multiplicar, allá también pueden sanar, pero solo tú tienes esas palabras de vida eterna. Papito lindo, gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Papito lindo, esta mañana, Señor, venimos delante de ti, poniendo nuestras vidas, Señor, y suplicándote que nuestro corazón pueda tener una actitud correcta para buscarte, Señor. Que podamos venir con la intención correcta, con el corazón correcto, Señor, de buscarte a ti y de no buscar nada más, Señor. De anteponer, Señor, cualquier interés humano, cualquier interés personal, Señor, a lo que tú has preparado para nosotros, para nuestra vida. Como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
todo lo que el mundo nos pueda ofrecer, todo lo que el mundo nos pueda dar, no se puede comparar, Señor, a lo que tú nos das, a lo que tú haces en nosotros. Si tú has sido nuestro refugio, tú has sido nuestro estandarte, has sido nuestro castillo, nuestra torre fuerte, nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador. Que nunca, Señor, nunca nuestro corazón, Señor, se aparte de ti. Que no se enfríe, Señor, nuestra relación contigo. Que nuestro corazón pueda arder de amor, Señor, porque el amor es el vínculo perfecto, Señor amado. Que el vínculo no sea ningún otro interés material, Señor. Que cada día que vengamos, Señor, delante de tu presencia, aquí en nuestras casas, donde quiera que estemos, podamos llegar con el corazón y con la actitud correcta, Señor. Que no seamos como los que dijo ese pasaje, Señor, que volvieron atrás. Que seamos de los que permanecen, Señor, en ti. Que seamos de los que permanecen, Señor, en tu palabra. Aún, Señor, cuando muchas veces, Señor, nos enfriemos, decaigamos, nos desanimemos, que podamos correr siempre a ti, Señor. Que podamos correr siempre a ti, clamar, Señor, como cuando tu palabra dice que a mí viene, yo no le echo fuera. Y podamos, Señor, pedirte que tú levantes nuestras vidas. Como dice tu palabra también, Señor, 7 veces cae el justo, pero de todas tú lo levantas. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Queremos permanecer en ti, Señor. Queremos que tú te muevas en este lugar, que tú te sigas moviendo, Señor, entre nosotros, que tu presencia, Señor, descienda, que tu palabra, Señor, nos hable, que lleve como espada de 2 filos, que miremos sanidades, que miremos milagros, que miremos, Señor, el poder tuyo en nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Te necesitamos, papito lindo. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, papito, en cada necesidad de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Gracias, papitos. Oh, Señor, bendice, Señor, cada vida, Padre. Que podamos permanecer en ti, Señor. Que no haya nada ni nadie que nos aparte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Y quiero hacer una invitación más esta mañana a los que nos ven ahí a través de internet. Si tú has escuchado este mensaje, donde quiera que estés, si el Señor ha tocado tu corazón y tú quieres entregar hoy tu vida al Señor, ahí donde estás, para el Señor no hay distancias. Su poder trasciende tiempo y lugar. Y ahí donde estás, ahí donde Dios está tocando tu vida, eso que sientes en tu corazón, eso que es como un fuego que arde, que te redarguye, que aún tus lágrimas rodan sobre tus mejillas de sentir la presencia de Dios, es porque Él te ama, porque Él murió por ti, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Ahí donde estás, si quieres entregar tu vida a Jesús esta mañana, repite esta oración con nosotros.
Dice: Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón. Reconozco que he buscado en muchos lugares, en muchas cosas, y no he podido encontrar aquello que sacie la sed de mi ser. Pero hoy te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador. Reconozco que sin ti no puedo, y te pido que vengas a morar en mi vida. Te entrego mi vida y te reconozco como mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y si tú has hecho esa oración en esta hora, dice la Biblia que has pasado de muerte a vida. Un nuevo nacimiento se ha operado hoy en tu vida. Un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual se ha operado hoy en tu vida. Ahora eres salvo por gracia. Y vas a empezar a experimentar el poder y la bendición de Dios en tu vida. Esas palabras de vida que transforman. Y dice también la Biblia que hay fiesta en los cielos, dice, cuando un pecador se arrepiente. Recibe un momento más ahí en tu lugar. Recibe ahí a través de internet. Recibe eso que estás sintiendo hoy. Es la presencia de Dios fluyendo. Es la presencia de Dios quebrantando tu vida. Recibe, disfrútalo, porque esos momentos no tienen comparación. Llénate esta mañana, llénate ahí donde estás, llénate. Recibe más. Esto es el Evangelio no es religión, el Evangelio es vida abundante, es sobrenaturalidad. Es cambio de vida, es transformación, es encontrar al Dios Todopoderoso que transforma nuestras vidas. Gracias, Papito. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquí también puedes levantar tu mano un momento más. Hay un ambiente tan delicioso esta mañana. Hay una presencia del Señor tan deliciosa esta mañana. Levanta tu mano un momento para recibir, para conectarte. Dice que nuestra mano derecha es de recibir. Conéctate un momento hoy con el Señor. Gracias, Papito. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Oh, Ramaya, Kira la mamá es tu, Kira la mamá Isaya, Kira la mamá Isaya. Mano Mónica, reciba en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús. Reciba cada uno su porción esta mañana. Gracias, Papito. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor. Cuánto la amamos, Señor. Cuánto la anhelamos. Cuánto amamos tu presencia, Señor. Gracias. No hay nada, Señor, ni nadie que se pueda comparar a ti, Señor. Gracias, Papito lindo. Gracias, Papito lindo. Oh, Ramaya, Kira, la mamá oh, la mamá, Kira, la mamá Isaya, Kira, la mamá Isanda, la mamá Kira. Oh, Ramaya, Kira, la mamá Isaya, Kira, la mamá Istuke, la mamá Isanda, la mamá Istuke. Gracias, Señor, gracias. Queremos permanecer en ti, Señor. Queremos permanecer en ti, Señor.
queremos permanecer en ti. En medio de todas las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las tentaciones, en medio de todo, Señor, queremos estar contigo. Queremos tener la actitud correcta, Señor. Queremos tener el corazón correcto. Porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos, papito. Gracias, Señor amado. Gracias, gracias. Oh, Ramaya, Kira, Ramamais, Kira, Ramamais, Santa, Ramamai, Kira, Ramamais, Kira. Oh, Ramaya, Santa, Ramamai, Kira, Ramamais, Sira, Ramamai, Kira, Ramamais, Kira. Que esta semana, Señor, sea una semana de respuestas, papito lindo. Que esta semana sea una semana de respuestas, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Reciba un momento más. Hay una presencia tan linda, tan especial de parte de Dios. Hay una presencia tan especial de parte de Dios que sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo. Reciba. Reciba ahí en su lugar, reciba. Reciba ahí en su lugar. Reciba ahí en su lugar. Oh, la Maya Kira, la mamá es tu Kira, la mamá es Santa, la mamá Kira. Ay, la Maya Kira, la mamá es Santa, la mamá Kira, la mamá es tu Kira, la mamá es Santa. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, fluye, Señor. Gracias, papito. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Reciba, hermana Rosita, reciba, beba, beba de esa agua. De esa agua que Jesús dijo, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Gracias, papito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.